de la ira a la paz. Cuando te sientes enojada con la vida, enojado con la vida, sientes que el mundo no te entiende, que para todo y para todos eres insuficiente, que no hay salida, que todo es un peso enorme en tu espalda. Cuando haces todo por complacer y aún así te sientes vacía, vacío, te puedo decir hoy que sí hay respuestas. Hoy tengo el honor de presentarles la historia de Celina Garza, una mujer que pasando ese proceso y ese mismo abismo, encontró un camino de transformación a través de un profundo trabajo interior y con la presencia de Dios en su vida, logró cambiar su realidad. Hoy, ella nos va a contar su camino, su paso a paso, de la ira a la paz. Y cómo su fe fue la clave de su renacer, siendo ahora una mujer feliz, consciente y quien ahora puede inspirar a muchas personas con su propia historia. Celina, bienvenida. Gracias por permitirnos entrar en tu vida y particularmente en tu historia de transformación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, muy contenta, muy agradecida por la oportunidad de platicar historia y anhelando que les sirva a muchas personas para que se den cuenta que existe un camino, que sí existe una solución y que sí pueden transformar su vida totalmente, salir de la ira para conocer la paz. Pues qué profundo mensaje. La verdad es que habemos muchas personas en esta vida que cargamos con ira, por muchas razones, por muchos motivos, por nuestra propia historia. Entonces, ¿qué te parece? Mira, yo he pensado en esta entrevista como precisamente eso, como una historia, y me gustaría iniciar por el pasado. ¿Cómo describirías la etapa de tu vida en la que vivías enojada con el mundo? La describiría como una noche oscura del alma, llena de soledad, de miedo, de vacío. Era muy complicado y era muy antagónico porque en realidad siempre he estado rodeada del amoroso abrazo de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, pero aún así yo sufrí de mucha soledad social y eso a poco me hundió en un pozo negro y oscuro del cual no sabía cómo salir. En ese momento yo sabía que no era una depresión, lo pude identificar porque es una sensación diferente. Yo de joven pasé por una depresión profunda y sé lo que es, sé cómo se siente. Entonces yo sabía que no era una depresión, mas sin embargo me sentía en un pozo negro sin manera de salir de ahí. No encontraba de qué lazo aferrarme. Yo tenía el acompañamiento físico de mi familia, el amor de mi familia, pero me sentía vacía, sola e incomprendida. ¿Y cómo comenzaste a notar que el enojo era una constante en tu vida? Porque te sentías sola, Me pero ¿qué era el sentía, enojo? me sentía sola y poco a poco reflexionando de dónde venía esa soledad, por qué la gente se había alejado de mí, de ser una persona que tenía mucha actividad social y sí, muchas ocupaciones. De pronto mi celular nunca sonaba, nadie llamaba, nadie enviaba WhatsApp, o sea, solamente mi esposo y mis hijos, pero nadie más. Era una total ausencia de presencia. Solo dos amigas se quedaron a mi lado y si no era por ellas, mi teléfono jamás sonaba. Y me di Sí. cuenta que no había invitaciones a nada, no había requerimientos de mi presencia para fiestas, cumpleaños, cualquier actividad, no había. Era un La, vacío total. la gente notaba ese enojo. Yo supongo, yo llegué a la conclusión de que mi compañía llegó a un punto de ser muy estresante o muy desagradable para los demás. ¿Y En ese, contra quién o contra qué estabas enojada? yo estuve enojada muchos años con la vida, con las circunstancias, más que con las personas. O sea, a veces sí tenía yo una herida de rechazo, eso fue otra historia, fue algo que detecté después,
pero en ese momento para mí era más bien el vacío de la ausencia de los afectos, de la preocupación por mí, del interés por mí. Entonces yo dije, si una persona se aleja, bueno, ya no, los caminos ya no van juntos, se separaron. Pero cuando todos se alejan, ahí el problema no son todos, el problema era yo. Y Es, cuando tuve que dar ese paso para ver eso y reconocer eso, fue algo muy fuerte, muy doloroso. Entonces me di cuenta que había vivido muchos años, muchísimos, en un enojo constante con la esos vida y con las eran, circunstancias. esos eran los pensamientos que se repetían en tu mente, o qué pensamientos, No, lo, acompañaban todo el tiempo. los pensamientos eran, no es justo, yo no me merezco tal cosa, porque a fulana de tal o sultano de tal les va requete bien. Entonces yo no merezco ser feliz, yo no merezco tener abundancia. Eh, eran ese tipo de pensamientos y siempre en el victimismo, en el sentido de no es justo, yo soy buena persona, yo soy una persona que estudió, que tiene conocimientos, que me sé comportar en sociedad. Eh, me veía yo mis valores o mis cualidades y yo pensaba que era una aberración todo lo que me pasaba porque no me merecía esa situación. Ok. Obviamente ya nos platicaste que todo envolvimiento en ti, este enojo, te afectó directamente con tus relaciones personales. Te sentías sola, te sentías desvalorada. Y si pudieras describir esta etapa con una imagen o con una metáfora, ¿cuál sería? Bueno, aparte de estar en ese pozo oscuro, el estado emocional era como si tuviera yo dentro siempre una olla de agua hirviendo, como si siempre esa agua estuviera borboteando de enojo, de frustración, de desesperación. Esa era la sensación. Había momentos, obviamente, felices, placenteros con mi familia, etcétera. Pero esa olla no se enfriaba. Tal vez dejaba de borbotear un rato, pero al más mínimo estímulo, y me refiero mínimo estímulo como que se ponche una llanta o que falte la muchacha del aseo o detalles así para que esa olla empezara a hervir nuevamente. No creas que tenían que pasar grandes tragedias y grandes cosas. Podían ser detalles insignificantes que detonaban que esa olla volviera a hervir y que yo dentro de mí sintiera ese enojo descomunal. Y obviamente todo esto, me imagino que después de un superanálisis y vivir esa soledad, sentir esa soledad, de darte cuenta que tu celular no sonaba, que ya no te incluían, que ya no te consideraban en muchas situaciones de la vida cotidiana, tuvo que haber un momento de quiebre. En ese momento específico, ¿qué fue lo que marcó un antes y un después para que tú decidieras tomar acción? Yo me di cuenta que nadie iba a venir a rescatarme. Yo lloraba mucho, rezaba mucho, suplicaba a Dios y suplicaba a la vida, al universo, gustes llamar como sea, a esa energía poderosa, que viniera y me rescatara, que viniera e hiciera justicia, porque lo que yo estaba pasando era injusto desde esa perspectiva que yo tenía. Entonces, en algún momento, vi con claridad que nadie iba a venir a rescatar, que la única que podía rescatarme era yo. ¿Cómo te diste cuenta que no iba a haber rescatador? Pues tuvo que pasar un tiempo de mucho dolor, mucha soledad, mucho llanto, mucha súplica por ayuda, mucho rezar, mucha desesperación.
mucho sentimiento de incomprensión, porque mis seres queridos alrededor sí querían ayudarme, claro que me querían ayudar, pero ante cada sugerencia que me hacían, mi respuesta era no. Claro. El mismo enojo, era complicado que yo accediera a las opciones que la gente que me quería, que estaba al lado mío, me daba. Era complicado porque mi estado emocional, pues no tenía yo nada de disposición. Bueno, y obviamente cuando te diste cuenta de toda esta situación, obviamente es tu punto de quiebre y obviamente es en donde tú dices hasta aquí y decides cambiar. ¿Te dio miedo sentir que necesitabas cambiar y a qué te dio miedo? Pues me dio miedo principalmente el hecho de no saber. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Tenía, o sea, te vuelvo a repetir, mis seres queridos me daban opciones, que si terapia, psicoanálisis, que si psiquiátrica, que si un retiro espiritual, o sea, las opciones que la gente que te quiere generalmente Claro. te empiezan a dar, ¿verdad? Lo normal, pero yo no sentía no hacía clic con ninguna de esas alternativas. Y es que En, cuando estás en ese tipo de situaciones, bueno, hasta brujerías te llevan y te llevan un té de no sé qué y la piedrita de quién sabe qué más, porque dicen, oye, ahí adentro está el chamuco o algo sucede, ¿verdad? Y no, realmente la gente que nos quiere busca opciones hasta por debajo de las piedras, así pero es, yo creo que lo más importante es lo que tú dices, afuera no estaba la respuesta. así es. Y bueno, Cuando, dentro de este proceso que te diste cuenta que tenías que cambiar, que experimentaste un miedo, ¿qué fue lo más difícil de aceptar sobre ti y sobre este proceso? lo más difícil fue aceptar que yo había provocado todo eso. Sí, Qué duro. eso fue una cosa muy fuerte realmente, el darme cuenta que yo sola llegué a ese pozo y me tiré de cabeza sin darme cuenta. Uy, me pongo chinita, la verdad. Sí. ¿Recuerdas cuál fue la primera vez que pensaste, ya no quiero seguir viviendo así? ¿Qué sentiste? Sentí la certeza de que si yo seguía hundida ahí, iba a terminar por perder mis amores más adorados, a mi esposo y a mis hijos, porque yo Sí. sola los estaba alejando. Yo era la que los hería cada vez que ellos querían ayudarme. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, que yo misma podía provocar que mis seres más amados ya no pudieran o ya no quisieran estar conmigo. Eso ¿Ellos fue qué lo te que decían? ¿Cómo te veían? me veían, no sé, te puedo decir que hasta con miedo. O sea, en algún punto yo sentía que ya no querían decir lo que realmente estaban pensando o lo que realmente estaban sintiendo, porque por momentos no sabían en qué segundo, fracción de segundo, iba yo a volver a explotar. O sea, era tu manera de vivir, la explosión permanente. Sí, Híjole, qué valioso es que nos compartas todo esto y obviamente pues ahora llegamos al punto, precisamente ya te das cuenta de que no hay un salvador, de que solamente requiere de tu trabajo interior. Ahora, hoy por hoy, ¿qué me pudieras decir? ¿Qué significó para ti ese trabajo interior? significó el darme cuenta que Dios no iba a venir de ningún lado, que Dios siempre había estado conmigo. Eh, en algún momento una de mis amigas me mandó una imagen con la frase de que cuando crees que vas sola y le hablas a Dios y no te escucha, según tú no te escucha, no lo ves y no lo encuentras, que eso significa que Él te va cargando en sus brazos. Qué increíble. Y es cierto, Entonces, sí, entonces cuando yo me di cuenta que así era como estaba yo, sintiendo que no me escuchaba, que no me quería, que yo no le importaba, y de pronto cuando vi esa imagen me identifiqué totalmente y sentí que efectivamente me tenía en sus brazos
y por lo tanto yo no iba a perderme y iba a encontrar la manera de resolver eso que me estaba sucediendo. Qué pensamiento tan importante, porque depende de ahí todo lo demás. Bueno, ¿y por dónde empezaste todo este proceso? Pues yo no creo en las casualidades. Desde hace muchísimos años que no creo en eso. Yo creo que mucha gente les dice diosualidades. Yo siento que son sincronías, ¿verdad? Que vienen de esa gran energía que decimos Dios o del universo o incluso de otras personas. Y que esas sincronías hacen que sucedan o no sucedan o que nos lleguen imágenes como esa que me llegó a mí en ese momento para hacernos reaccionar o accionar. En ese sentido, una de mis amigas de las que se habían quedado conmigo me sugirió que una conocida de ella leía registros akáshicos y me dijo, a lo mejor te puede ayudar un poco en esto que estás pasando. Le dije que sí, nos pusimos de acuerdo, tuvimos una sesión por teléfono y aun cuando yo nunca había tenido una lectura de registros, yo no sabía ni lo que era, pero confiaba en mi amiga y sabía que me había recomendado eso con toda la buena voluntad y que seguramente podía encontrar yo algo positivo ahí. Entonces tuve esa llamada y la persona me sugirió ciertas cosas y yo tomé la decisión de ejecutar cada una de esas tareas que ella me puso al pie de la letra. Y eso fue el primer paso para empezar a salir de ese pozo oscuro donde yo estaba. Perfecto, perfecto. Bueno, y además de los registros akáshicos, ¿utilizaste alguna otra herramienta o práctica que te ayudaron para Sí, salir de ese pozo, de este fondo de la alberca? bueno, despuesito que empecé a practicar lo que me sugirieron en registros, otra amiga de esta amiga me invitó, supo que yo no andaba bien y que esto y que el otro, y me invitó a un reto de 21 días de Deepak Chopra, a unos grupos que te dabas de alta en WhatsApp, y entonces entrabas y ahí te mandaban qué meditación ibas a escuchar, qué ejercicios ibas a hacer, qué tareas tenías tú que mandar de regreso para que constara que estabas activa en el grupo y haciendo los protocolos, ¿verdad? De la dinámica. Entonces yo dije, pues sí, sí lo voy a hacer. Siento yo, ahora lo veo así, que mi alma se daba cuenta de esos llamados. Puso atención y cada vez que me llegó un llamado, sea un libro que me recomendaron, esta de las meditaciones de Deepak Chopra, cualquier cosa que me llegaba, yo la tomaba y la tomaba y la tomaba y luego me di cuenta que habían sido como peldaños que yo fui subiendo hasta que logré salir de ese pozo oscuro. Sí, claro, obviamente cuando sientes precisamente que estás en ese pozo, no preguntas qué, simplemente mándenme algo para salir de aquí, lo que sea, y te aferras a lo que sea. Y obviamente con todo este proceso tú tuviste que haber descubierto cuáles eran tus heridas y resentimientos del pasado, porque todo esto viene de un pasado, viene de una historia, todos tenemos una historia. Sí. ¿Cómo enfrentaste esas heridas y esos resentimientos? Pues algo que me ayudó mucho fue practicar Ho'oponopono, meditaciones de Ho'oponopono para sanación y para perdón. Perdonar por principio a la vida, a las circunstancias, pasando por todo. Hoy me refiero a todo en el sentido de mis padres biológicos, mis padres adoptivos, mis educadores, todas las personas que habían pasado por mi vida. Logré sanar resentimientos muy añejos de cosas que me habían pasado en secundaria, en preparatoria, ya estando en carrera, ya en el inicio de mi matrimonio, sané muchísimos resentimientos que tenía también con mi esposo. Y bueno, así me fui el paso a paso sanando. Yo decía, ay, bien rápido voy a terminar esto de las meditaciones de la sanación del perdón de Ho'oponopono. No, fueron semanas y semanas y semanas de estar haciendo la meditación del perdón a diario. Y yo decía, ya tengo 2 meses haciendo esto y no terminaba y mi lista seguía y seguía y seguía.
Pues sí, me imagino. Y obviamente con eso descubriste cuál era el origen de tu enojo. Así ¿Qué es. descubriste? ¿Qué descubriste de ese origen? Descubrí que en mi mente nunca estuvo la idea de que todo lo que sucedía en mi vida era perfecto. Más bien, mi mente decía todo lo contrario. O sea, cuando pasaban situaciones adversas, para mí luego era sacar el escudo de no es justo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Después, estando ya inmersa en este proceso, fui entendiendo que la vida no es justa ni injusta, la vida es. Y en ese entendimiento, todo lo que nos sucede es para aprender, para crecer y para agradecer. Claro. Y bueno, dentro de este proceso, porque obviamente a partir de aquí tú ya iniciaste este proceso de trabajo interior, ¿qué fue lo que más te sorprendió de ti misma en este proceso? Lo que más me sorprendió fue darme cuenta que muchísimas de las creencias tan arraigadas que me habían sido inculcadas desde niña habían sido en gran medida lo que me había lanzado a ese pozo negro y oscuro. Qué difícil, porque eso también sucede y viene de un aprendizaje de gente que te ama, Así de es. gente que nos ama, pero dejan esa herida y dejan esa huella ahí. Con todo esto, aprendiste a perdonar. Sí, porque entendí que todas esas personas estaban llenas de amor por mí y no hay error. Esas personas todo lo que hicieron, dijeron y exigieron, lo hicieron desde su aprendizaje también. En su mente, en su proceder, las cosas debían de ser así, tenían que ser así. Ujú. Y yo me di cuenta que no era cuestión de culpar o de tenerle odio o resentimiento por esos errores a las personas. Es simplemente que cada quien ejecuta desde cómo lo aprendió o desde incluso sus mismas carencias y sus mismas heridas. Entonces era, si lo entiendo así, era tu interpretación de los demás y cada quien tiene su interpretación personal en base a nuestra historia y eso es lo que nos hace darle un valor específico a cada una de las situaciones que vivimos. Por eso Así es. sentimos que, ay, es malo. No, no es malo, es, como tú dices, es nada más. ¿Sí? Bueno, y ya que aprendiste a perdonar, ¿a quién perdonaste y cómo fue ese proceso? ¿Quién fue así como que lo más trascendente de ese perdón? ¿Quién? Ay, pues hubo tantas personas, la verdad te digo, era una lista larguísima, larguísima, pero pues no era un quién, era yo creo Sí. a la vida, por lo que a mí me había tocado vivir, ¿sí? O sea, como en la película de Forrest Gump, que dice Forrest que la vida es, le decía a su mamá que la vida es una caja de chocolates y que nunca sabes lo que te va a tocar. Ujú. ¿Verdad? Entonces yo vivía diciendo que era injusto, que no había sido lindo, que poniéndole adjetivos a muchas situaciones adversas que me habían sucedido, adjetivos Ujú. calificativos no buenos, ¿verdad? No tan lindos, Claro, a claro. todas esas situaciones. Y luego me di cuenta de que eran los chocolates que me habían tocado por alguna buena razón, solo que en aquel entonces todavía no descubría cuál era esa razón. Eso lo descubrí después. Entonces, para ti en ese momento, la culpable de todo lo que te sucediera era la vida y tenías que aprender a perdonar a esa vida. Así es. Sí. Muy bien. Y supongo que dentro de todo este proceso te diste cuenta de la importancia del amor propio. ¿Qué papel jugó el amor propio en este proceso? Uy, importantísimo. Porque luego cuando nos sentimos así de mal las personas, de tristes, de inconformes, insatisfechas y demás, siempre estamos exigiendo, pidiendo hacia allá, hacia los demás. Escúchame, quiéreme, háblame, llévame.
acompáñame, ¿verdad? Y luego me di cuenta que así no era, que lo que tenía que yo hacer era quererme, valorarme, acompañarme e ir a donde yo quisiera ir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y supongo que con esto encontraste un propósito en tu vida. Claro, por supuesto. ¿Cómo descubriste, primero, cómo llegaste a ese momento y cómo descubriste tu propósito de vida? Ahorita nos vas a platicar cuál es el propósito, pero primero vamos al proceso. El ¿Cómo lo proceso, descubriste? batallé, sí me tardé. No fue así como que caliente, rapidito, no, no. O sea, leí muchos libros, o escuché muchos podcasts, consideré muchas alternativas de a quién recurrir, que sea la arcangelóloga, a la angelóloga, a más registros akáshicos, ¿verdad? Un Ujú. abanico de especialistas que de pronto tenía tantas opciones que decía yo, es que a quién. Y tomando una clase, porque para este entonces yo ya me había inscrito en el año 2020, me inscribí en un centro holístico que se llama El Faro de Alonso y Geómetra, que Ujú. ahí tomé un curso y ya me quedé inscrita y es donde he aprendido muchísimo de muchísimos temas que tienen que ver con la esencia del ser. Ujú. Entonces, estando ahí en una clase de las que tomábamos en línea, alguien recomendó a una consteladora. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor es algo en mí resonó Otra con esta alternativa. otra Sí, claro. alternativa y entonces dije, bueno, vamos a probar. Consulté con esta persona y entonces ya me dio la información, hicimos el proceso, etcétera, etcétera. Y entonces o sea, me dio algunas mantras, por decirlo así, que yo podía utilizar para llegar a conocer mi propósito de vida. Mantras Y son como afirmaciones diarias, ¿no? Me sí, imagino. Sí. en mi caso eran 3 preguntas. Eran, ¿qué sé yo de ser yo? ¿Qué sé yo de crear? ¿Qué sé yo de poder crearlo? Y tú tenías Eh, que dar respuestas a esas 3 preguntas. Así es. Como que era yo lo vi así. Yo lo preguntaba en voz alta y esperé y lo pregunté las suficientes veces hasta que mi alma lo escuchó y ejecutó la respuesta. Entonces no fue un proceso así de que de un día para otro, ya soy feliz. O sea, fue un proceso gradual y de ir paso a paso en este camino. Así es, así Ahora, es. después de todo esto, ¿qué cambió en tu interior cuando encontraste que tu vida ya tenía un sentido? Porque supongo que encontraste ese sentido. Encontré el sentido, detonó en mi interior una sensación de plenitud, de satisfacción indescriptible y mucha serenidad. En algún momento me di cuenta que esa olla que estuve hirviendo durante años ya ni siquiera existía y te podría decir que en mi interior lo que yo sentía era como si pudiera ver lo pacífico del agua en un lago hermoso, calmo. Así Ay, es qué como, bello. así es como yo me sentía, que de estar en una olla ardiendo y hirviendo y en constante peligro hasta de que explotara esa olla, Sí, ¿verdad? claro. Me moví en un proceso, pues sí, no fue tan corto, pero bueno, constante, hasta lograr sentirme, como te digo, en total calma. ¿Y cómo supiste que era el camino correcto? Porque se sentía bien. Ok. Yo creo que eso es lo que buscamos todo mundo, ¿no? Sí, Ese lago, como tú dices, sereno, tranquilo, en donde puedes ver tu reflejo, donde puedes ver tu alma y así es, disfrutarte, así disfrutarte. Bueno, es. y ahora dinos, después de este proceso, ¿pudiste encontrar tu propósito de vida? ¿Cuál es tu Así propósito? es. Mi propósito de vida es transmitir todo lo que yo he aprendido en este proceso. Con amor en el corazón y con empatía, tratar de ayudar
a la mayor cantidad de personas que pueda, eh, compartiendo todo ese conocimiento que en todos estos años, ya son como 10, 12 años que tengo en el proceso, todo lo que he aprendido, encontrado, he conocido y que a mí a modo personal me ha dado resultados. Qué importante que comentes esto, que pues no fue un proceso de un día para otro. Es un camino que hay que recorrer, pero cuando existe alguien que ya recorrió ese camino y nos puede decir cuál es el siguiente paso, pues nos ahorra esos 12 años que tú viviste en esa penumbra y que no sabías cuál era el siguiente paso. Qué bonito que puedas compartirnos y que quieras, obviamente, llenarnos de esa paz y esa tranquilidad que sientes el día de hoy, pero no tan solo para que sepamos que tú ya estás tranquila, que tú ya no estás enojada, sino para que nosotros podamos experimentar y vivir ese proceso de una manera más corta. O sea, nos vas a enseñar el camino corto para Así llegar a es, esa paz y esa tranquilidad. Ahora, así es. ¿qué significa para Celina, la nueva versión, el día de hoy tener ese propósito de ayudar a más gente? ¿Qué significa para Celina? Uy, significa sentirme totalmente plena, completa y feliz. Qué padre que yo creo que pues es el objetivo de todos, ¿no? Que queremos sentirnos en paz y disfrutar lo que vivimos. Como dices, la vida es disfrutar y valorar todo lo que tenemos y todo lo que vivimos. Ahora, con tu nueva forma de vivir, eh, ¿cómo describirías tu vida hoy en comparación con la otra versión, con la Celina del pasado? No, pues mi vida hoy está llena de personas maravillosas, llena de proyectos, llena de alegría, con una familia completamente amorosa y que hoy por hoy en realidad he entendido, gracias a todo aquel vacío y a todo aquel sufrimiento, pude comprender lo que es realmente vivir agradecido. Porque yo en aquel entonces decía que sí agradecía todas las cosas buenas que tenía, pero era una gratitud superficial. Claro. En el mismo proceso que viví, fui ahondando cada vez más y más y más en el tema de la gratitud también y fui dándome cuenta cuán profunda es mi gratitud, tanto con las personas que tengo al lado mío que me aman y que yo amo, como con las personas que apenas he podido conocer de un hola y adiós. O sea, he entendido lo que es tener gratitud hacia todo y hacia todos, e inclusive las circunstancias adversas, porque esas también hay que agradecerlas, pues vienen a enseñarnos mucho más que las situaciones positivas. ¿Cómo dirías en comparación de tu versión del pasado a tu versión nueva? ¿Cómo dirías que veías a la gente antes y ahora? Antes veía personas, rostros y los calificaba. O sea, veía una persona muy seria, ay, qué amargado. Veía una persona así agachada, así como agüita, ay, qué flojera, este está deprimido. O sea, siempre calificando y juzgando, calificando y juzgando. ¿Y ahora? Y ahora los veo desde otra perspectiva, como desde el amor y como tratando de ver el alma más que el rostro o el cuerpo de la persona. ¿Y ahora qué sientes de hacer consciente esa diferencia y de sentir que vives en paz, en calma y con felicidad? Siento mucha gratitud con Dios, mucha gratitud con mis mentores, que han sido varios, todas las personas que me han echado la mano en distintos campos y aspectos. Eh, es una lista larga, pero con todos y cada uno de ellos realmente, e inclusive con todas esas adversidades, siento hoy mucha gratitud, porque si yo no hubiera conocido esa soledad emocional, si no hubiera vivido todas esas injusticias, no sería capaz hoy de poder tener empatía con quien está en situaciones parecidas.
Pues sí. Entonces, hasta de eso tengo gratitud profunda con todo lo que he vivido. Y sigue siendo aprendizaje, ¿no? Claro. Sigue siendo aprendizaje. Bueno, y obviamente, ahora que puedes vivir desde otra versión, eh, ¿cómo manejas esos momentos difíciles? Porque supongo que sigue habiendo momentos difíciles en la vida. Ahora no todo es color de rosa y miel sobre hojuelas, ¿verdad? Sigue Claro, habiendo momentos difíciles. ¿Cómo le haces para enfrentar esos momentos y no regresar a la Celina de antes? pues con conciencia, poniendo atención, estando consciente todo el tiempo de qué voz estoy escuchando, si la de mi ego o la de mi alma. Eso para mí ha sido una gran diferencia. Hay que aprenderlo, hay que entenderlo y luego lo empiezas a ejecutar. Y cuando lo empiezas a ejecutar, haz de cuenta, es como si antes pasaba una situación, un conflicto, y yo podía durar 2 semanas o no sé cuántos días indignada o molesta, o incluso hasta sin hablarle a la persona que hubiera provocado aquel altercado. Y hoy me doy cuenta, con todo lo que he aprendido, que ahí es el ego el que está reinando y gobernando. Entonces, cuando yo como ya lo tengo consciente, digo, a ver, cálmate ego, cállate ego, y entonces a meditar, a respirar, a calmarme. Obviamente hay situaciones que suceden y que en media hora, 2 horas, un rato de la mañana y en la tarde estoy tranquila. Hay otras que me lleva un día, 2 días, pero para poder manejar esas situaciones y no permitir que esas situaciones te manejen a ti, necesitas tener disciplina y conciencia. Es bien importante eso. Entonces ahora la diferencia es que tienes esa disciplina y esa conciencia. Así es. ¿Todavía sientes enojo? Fíjate que ha habido escasas recuerdos que de repente me vienen, pero no porque yo los evoque, sino porque hay una conversación, una narración de una historia que pasó. Y sí, de repente sí me he topado con que hay ciertas cosas que todavía no tengo resueltas, pero cuando esto ha sucedido, vuelvo a lo mismo. Entro en conciencia y en ese momento lo que pienso, tengo que hacer la meditación de perdón con esta persona o con esta situación porque ya me di cuenta que no lo he resuelto. O sea, las herramientas las tenemos y las Ujú. tenemos a nuestro alcance todo el tiempo y están dentro de nosotros. Aquí el secreto no está afuera, está dentro, como lo comentábamos hace rato. Ahora dime, las personas que te rodean, ¿qué cambios notan? ¿Qué te dicen? Hubo una situación que me llamó mucho a mí la atención, que vino de visita, no me acuerdo, una amiga de mi hija en algún momento aquí a la casa. Y ya pues vino y todo muy bonito, estuvimos platicando, todo muy bien, se va. Y luego me dice mi hija, oye, me dijo fulanita que qué pasó. Y yo, ¿de qué? Dice, pues que qué le hiciste a la casa o que qué había pasado. Y digo, ¿por qué? Dice, porque dice que se siente mucha paz. Qué increíble. Qué Sí. increíble. Pues claro, obviamente es una energía que traemos dentro de nosotros, positiva o negativa, Ujú. y indudablemente se transmite. Así Se es. transmite. Y qué bueno que ahora también la gente que te rodea lo puede sentir Así es. y disfrutar de Así tu es. presencia. Y ahora, si tú pudieras, con la versión nueva de Celina, decirle o darle un mensaje a la versión del pasado de Celina, ¿qué le diría? Ay, Dios. Le diría que no se asuste, que todo va a estar bien, que Dios está con ella, que nunca la ha abandonado y jamás la va a abandonar, y que confíe en ella y que confíe en que va a encontrar las herramientas para poder resolver todo lo que haya que resolver. Y eso es trabajo con tu Celina, Así niña. es.
¿verdad? Así es. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ahora, ¿qué le dirías a alguien que vive la situación que tú viviste, que está constantemente enojado con la vida? ¿Qué le dirías? Que hay maneras de canalizar ese enojo, que lo peor que puede suceder es que lo siga guardando, porque hay personas que sienten mucho enojo, pero también sienten que no deben sentir enojo. Entonces, hacen hasta lo imposible porque o que no se les note o no encuentran la manera de canalizarlo. Entonces, yo creo que aquí el secreto es que se den cuenta que acepten la emoción sin juzgarse, sin pensar que están mal o que son malos. O sea, somos seres humanos y traemos dentro todos de nosotros las emociones. Y las emociones no son buenas o malas, las emociones solo son. Entonces, reconocer que tengo ese enojo, muy independientemente si tu mente te dice que tienes razón o no, eso no es el punto. El punto es la emoción en sí. Entonces, ya la reconocí, ya sé que la tengo. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a sacar? Porque obviamente si la olla está llena, o va a explotar, va a reventar un día, y puede reventar de muchas maneras. Puede ser con una explosión tremenda de una cosa colérica que te lleve a hacerle daño a alguien o hacerte daño tú mismo. O Sí, puede claro. ser dándote un infarto o vete a saber qué cosa de enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahora Entonces, consideras que para ti el enojo es un maestro sí, claro, por supuesto, y todo esto es lo que te ha enseñado. sí, Que tienes que, primero que nada, hacerlo consciente, visualizarlo y me imagino que incluso nombrarlo, ¿no? Y así es, darle su lugar, o sea, no reprimirlo, porque el enojarte y guardarlo es llenar esa olla hirviendo, como dices tú. así es. Qué bien, qué bien. Bueno, y ahora, eh, después de todo este proceso, que ahora Celina renace, vives una vida diferente, ¿qué significa para ti el verdadero sentido de la vida hoy por hoy? Significa transmitirle a los demás conocimiento, transmitirles amor incondicional, aceptación, en el sentido de que yo aceptar a las personas como son y enseñarles que esa es una llave maestra para encontrar calma en tu mente y en tu espíritu. Cuando rechazamos a las personas o queremos componerlas, Sí, ¿verdad? Ya empezamos mal. O sea, desde el momento en que tú no tienes aceptación y te das cuenta que esa persona ejecuta de tal manera o habla de tal manera así, porque trae ciertas heridas o cierta educación que no te está agrediendo a ti. Ella se está claro. expresando a través de su dolor, su carencia o así, sus ausencias, su Sí, soledad claro. también. Ujú. Claro, como decíamos hace rato, o sea, todos reaccionamos o respondemos en base a una historia, porque la historia no la podemos hacer a un lado. Así Todas esas es. historias que vivimos desde niños nos van formando y nos van creando diferentes respuestas ante ciertas situaciones. Ahora que tú puedes definir cuál es el rumbo de tu vida y que puedes disfrutar de esa paz interior. ¿Cómo describirías esa paz interior a diferencia de la que no tenías? No, pues una sensación de quietud, una capacidad de poder estar en silencio mental y en silencio físico. Porque yo durante todos aquellos años en que yo vivía con esa olla hirviendo todo el tiempo, era totalmente incapaz de estar conmigo misma. Siempre tenía que tener o la televisión o el radio o el teléfono o algo, un distractor. Yo no toleraba el silencio. O sea, no te digo el silencio físico, el Ujú, otro silencio mental tampoco. sí, Entonces, hoy por hoy disfruto mucho mis silencios.
Qué bien, y te disfrutas a ti misma, disfrutas tu Así es, soledad incluso. incluso, Y sí, antes era un tormento tu soledad, y claro, ahora lo disfrutas. sí. Qué bien. Bueno, ¿qué tan importante en este proceso? Que ha sido un proceso, como tú nos platicas, de 12 años, no ha sido un proceso de un día a otro. ¿Qué tan importante ha sido la presencia de Dios? Uy, importantísima. Fíjate, en aquel entonces, cuando yo no encontraba sosiego y calma en nada, al lugar a donde yo generalmente recurría, iba corriendo literalmente. A veces huía de situaciones de conflicto, me subía al carro y me iba corriendo al Santísimo, a la parroquia que tengo aquí más cerca de mi casa, iba y abría la puerta, entraba ahí y haz de cuenta que me sentaba en la banca, a veces en el piso, y no iba a rezar, no iba a pedir, iba a estar ahí nada más, Mm. porque yo sentía que era el único sitio en el mundo en el que yo podía estar en calma, donde nada ni nadie me iba a venir a hacer daño. Entonces me refugiaba ahí. Pero haz de cuenta que en el proceso yo me di cuenta que esa ejecución de esa acción física, ¿sí? La podía llevar a la acción mental emocional. Pues fíjate que yo creo que también era como una especie de mensaje de aquí estoy, no me Ajá, ves, no me escuchas, pero aquí estoy y no te sí, suelto y soy la paz, que era donde tú exacto, encontrabas la paz. así es. Bueno, y si hoy pudieras decirle a Dios algo y pudieras, en base a todo este proceso, ¿qué le dirías a Dios por darte este proceso? Pues le diría que gracias porque he aprendido muchísimo. A ratos yo sentía que en una vida he aprendido lo que gente se aprende en 2 o 3 vidas. No sé, Pues sí, le daría las enormes gracias. Y por todo el dolor, toda la soledad, todos los conflictos, todo lo no tan lindo, pero también un enorme gracias por la oportunidad de compartirlo con todas las personas que sea posible. qué bien, qué bien. Ahora ya para terminar esta entrevista, que la verdad no quisiera terminarla, hay tantas preguntas que hacer y la verdad es que es una situación muy común, desafortunadamente, y más con el acelere que vivimos, con todos los compromisos que nos generamos, incluso sin querer. Si hoy por hoy, ya con la nueva versión de Celina Garza Cantú, tuvieras que ponerle un título a esa historia, ¿cuál sería? Está difícil porque fue un proceso de 12 años, Yo, pero ¿cómo describirías? yo soy un ser luminoso. Ay, qué bien. Pues con Yo soy un ser luminoso, Celina, nos despedimos. Realmente fue un honor, un placer, que realmente no quisiera que se terminara esta entrevista. Hay mucho que platicar, hay mucho que aprender. Y pues desde el corazón te agradecemos todo esto que nos has compartido el día de hoy. Y a todos los que nos están viendo, por favor, pongan sus comentarios. Sabemos, Celina, que tienes un evento próximo, Sí. Lucidum, por ahí nos platicaron. Cuéntanos un poquito de qué se trata para poder hacer una invitación. Bueno, pues Lucidum es eso, es un sistema que creé a base de toda la información que en estos años ha llegado a mis manos por distintos medios. Entonces lo estructuré en un estilo de ciertas cantidad de módulos para poderlo transmitir a otras personas y que entiendan lo que les está pasando desde el plano físico, mental, emocional y energético. ¿Cuándo es este Por, evento y en dónde? Platícanos. este evento es el próximo 2 de mayo en el Hotel Plaza de Oro, aquí en Monterrey, Nuevo León. Será de 3 a 7 de la tarde. Y pues aquí en la liga les pondremos los datos para que con mucho gusto, si quieren acudir al evento, todavía hay lugares, se inscriban
y pues ahí les explicaremos qué es Lucidum, cómo funciona y que se den cuenta que realmente es efectivo. Excelente, Celina. Pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a agregar aquí al final la liga para que se puedan inscribir a este evento. Te agradecemos sobremanera que nos hayas compartido tu historia y pues que no quede aquí. Vamos a seguir el trayecto de Lucidum, vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes y pues a seguir trayendo más testimonios porque estoy segura que Lucidum va a traer más testimonios. Que así sea. Así Esa es sea. la idea, ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Celina, pues muchísimas gracias, bonita tarde, saludos y bendiciones y nos vemos la próxima.